yo soy Sebastián Cantuarias, estoy en este momento aquí en Santiago de Chile, yo tengo 40 años, tengo 3 hijos y me he desempeñado toda mi vida, mis 20 años de carrera profesional, me he desarrollado en el ámbito del emprendimiento social, ¿ya? Yo siempre digo un poco en broma que yo me empecé a dedicar al emprendimiento social antes de que el emprendimiento social tuviera nombre. Porque mucho de esto que nos pasa en la sociedad chilena, que nos gusta ponerle nombre a las cosas, ¿cierto? Y sobre todo estos nombres como modernos, de futuro. Entonces, esta idea del emprendimiento social, ¿ya? Para mí existe desde que los seres humanos aprendimos a vivir en comunidad. Desde que los seres humanos, hace miles de millones de años atrás, nos encontramos con que existía una ley social fundamental, una ley social básica entre los seres humanos, y es que somos interdependientes, ¿ya? Cuando digo interdependientes, lo que digo es, mi trabajo te sirve a ti y tu trabajo me sirve a mí, ¿ya? Yo en este momento estoy usando este chaleco no lo hice yo. Es más, yo no sé cómo se hace un chaleco. Entonces yo dependo de la persona que hace un chaleco, ¿cierto? Yo hoy día, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de banco. Entonces mi trabajo va a servir a aquellas personas que quieran ser clientes de nuestro banco. Así como yo hoy día soy cliente de la persona que me vende el chaleco. Entonces yo aprendí en mi vida que esa era la base, como la ley de la vida en la economía, la ley básica, por eso le llamamos ley social fundamental de la economía, de que somos interdependientes entre las personas, y por lo tanto mi trabajo te sirve a ti y tu trabajo me sirve a mí, ¿ya? Tenemos ese espacio de intercambio. Ya eso, por ahí por el año 2008, 2007, se le empezó a llamar emprendimiento social a eso, ¿ya? Y empezaron las políticas públicas, los distintos actores públicos, las ONG, empezaron a hablar de la idea del emprendimiento social, ¿ya? Pero me presento de esa manera porque les quiero contar que este título de emprendimiento social no importa, que no les preocupe, ¿ya? Como decía, tengo 40 años, tengo 3 hijos, estudié ingeniería comercial y llevo 40 años dedicado a distintos tipos de empresas o emprendimientos que hoy día se les llama emprendimiento social, pero porque tienen detrás esta idea de que lo que hago como empresa sirve a la humanidad o busca entregarle algo a la humanidad. Ese soy yo, Sebastián Cantuarias, ¿ya? Entonces, quiero compartir con ustedes en más o menos 15 minutos algunas ideas, ¿ya? Muchas veces en esta charla uno da muchas ideas y dice muchas cosas y nadie entiende nada, ¿cierto? Entonces, yo les quiero pedir ahí como que tomen un lápiz y un cuaderno, porque les quiero compartir fundamentalmente 3 ideas, ¿ya? Muy concretas. 3 ideas muy concretas que les van a servir mucho cuando se piensen como emprendedores sociales, ¿ya? Entonces, la primera es que un emprendedor social es un emprendedor, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, yo soy un padre comprometido, además de ser un padre comprometido, soy padre, ¿cierto? Yo soy un marido comprometido, además de ser marido comprometido, soy marido. Entonces, un emprendedor social es un emprendedor y un emprendedor es una empresa. Por lo tanto, no hay que nunca olvidarse de que más allá de toda lo que se habla, ¿cierto? Lo que se escucha, lo que se dice del emprendimiento social, un emprendimiento social es una empresa, ¿ya? Y cuando nosotros pensamos que lo que tenemos al frente es una empresa, lo primero y lo que más nos tiene que importar como tarea, yo siempre digo, las empresas tienen 5 tareas. La 1 es vender, la 2 es vender, la 3 es vender, la 4 es vender y la última, vender, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un emprendimiento social y me dedico a hacer charlas de lo lindo de lo que hago en mi emprendimiento, y pongo fotos en redes sociales de lo lindo de lo que hace mi emprendimiento, y le voy contando a mis amigos y a mis amigas lo lindo de lo que es mi emprendimiento, pero no vendo, no tengo emprendimiento, ¿ya? Por lo tanto, vender es como cuando uno se levanta en la mañana y se toma un vaso de agua, cuando se levanta en la mañana y se pone los calcetines, cuando se levanta en la mañana y se lava los dientes. Vender es la primera actividad esencial de cualquier empresa y por lo tanto también de los emprendimientos sociales. Y hay como, ¿yo por qué lo digo? La gente dice, esto es como obvio. Bueno, es obvio. Sí, obviamente que es obvio, ¿cierto?
Pero, mucho ocurre que vamos a tanta charla de emprendimiento social y hablamos tanto del propósito y nos enredamos con el propósito y el propósito y hablamos del propósito comiendo completo, ¿ya? Y estamos todo el día hablando del propósito, que las empresas pierden esa esencia, que es que su naturaleza, su foco es poder vender, ¿ya? Vender, ¿ya? O sea, sin facturación, sin emisión de boleta, sin ingreso, no hay negocio. Entonces, el emprendimiento social, y esta es la primera idea que quería compartir con ustedes, el emprendimiento social, para hacer un buen emprendimiento social, lo primero que tiene que hacer es vender. Si no vende, no es emprendimiento, y si no es emprendimiento, no puede ser emprendimiento social, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante vender? Por lo obvio, porque con la venta genero ingresos, y con los ingresos puedo pagarme un sueldo, con los ingresos puedo pagarle un sueldo a los trabajadores, puedo pagarle las compras a los proveedores, ¿cierto? Entonces los ingresos son como la sangre en el cuerpo humano. Si no hay sangre, si no fluye los ingresos en nuestro cuerpo, no es posible tener empresa, ¿ya? Pero también es importante porque en la venta se materializa el contacto de la empresa con el mundo exterior. La empresa como un organismo produce un servicio, produce un bien, ¿cierto? Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios los disponibiliza, los entrega al mundo. En esto que decíamos de la interdependencia, ¿cierto? De que mi trabajo te sirve. Entonces, mi trabajo como empresa produce productos que yo pongo, que te entrego a ti, porque te sirven, ¿ya? Entonces, si nadie me compra, si yo no vendo, eso quiere decir que mis productos o no los estoy vendiendo, o los productos que estoy haciendo nadie los está comprando, ¿ya? Por lo tanto, como empresa, cuando la empresa produce un producto o crea un servicio o entrega un servicio, ese acto es un acto maravilloso, es un acto muy profundo, porque es el momento en que la empresa entra en contacto con la sociedad y por lo tanto se hace interdependiente de la sociedad, ¿ya? Yo soy interdependiente con mis clientes. Mis clientes necesitan de mi producto y yo necesito de los ingresos que produzco producto de que los clientes compran mi producto, ¿cierto? Entonces, esa es una primera idea fundamental cuando hablamos de emprendimiento social. Fundamental, clave, pero esencial. Es que vendemos, porque si no vendemos no existimos, y porque si vendemos es porque estamos en contacto con el mundo. Si no hay venta, no hay contacto con el mundo. Si no hay contacto con el mundo, no hay empresa. Entonces, un emprendimiento social, su primera responsabilidad, su primer impacto es la venta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes, todo lo que han aprendido hasta ahora de emprendimiento social ligado al impacto, es muy importante, pero es lo segundo. Es lo que va después. Entonces, vender primero, vender, 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 vender. Y solo cuando ya se vende el sexto aparece el propósito, aparece el impacto. No es posible generar impacto sin vender. No es posible cumplir el propósito sin vender. Entonces, es una primera idea que quería compartir con ustedes y que, como decía, es muy obvia, es muy simple, no hay ninguna genialidad. No hay que ser un doctor en economía, ni un experto en Harvard, nada. Cualquier persona que está en este momento entre nosotros, que haya estudiado lo mínimo, cualquier persona que lleve la cuenta de su almacén, cualquier persona que venda algo, que produzca algo, que tenga una empresa grande, una empresa chica, da lo mismo. Cualquier persona entiende que intuitivamente, como en su cabeza y en su corazón, perciben, entienden que la venta es lo más importante. Entonces, que no se les olvide nunca, ¿ya? Entonces, recuerden, cuando están en todas estas charlas de emprendimiento social, todo eso es lo segundo, lo primero es vender, ¿ya? Hasta ahí está. Entonces, supongamos, para pasar a la siguiente etapa, supongamos que la empresa vende, que yo como emprendedor me dedico a vender, me preocupo de vender, ¿ya? Me preocupo de vender, ¿ya? Tengo un siguiente elemento, que es lo segundo que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con el impacto de la empresa, ¿ya? Con lo que la empresa genera como rentabilidad positiva en el mundo, que es lo que la empresa le entrega al mundo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí hay un elemento súper importante, y es que
la sustentabilidad de una empresa se juega en lo que la empresa hace, ¿ya? No en lo que la empresa dona. Entonces, si tú tienes una empresa, tú tienes, por ejemplo, un almacén, ¿ya? Que vende, voy a poner una cosa brutal, ¿eh? Un almacén que vende armas, voy a poner brutal, ¿eh? Que vende armas, ¿ya? Y ese almacén que vende armas funciona con energía renovable, tú no eres sustentable, ¿cierto? ¿Me sigue la idea? Entonces, si yo le pongo energía solar a mi producción, si yo ahorro papel en mi producción, si yo reciclo en mi producción, si yo cambio ampolletas en mi producción, soy sustentable en el límite, ¿cierto? En la periferia. Pero si en el core de negocio lo que hago no es sustentable, yo no soy sustentable. Entonces, las empresas que hacen cosas que destruyen el medio ambiente, aun cuando ahorren papel, ahorren energía, tengan buenos programas de donaciones, tengan buenos programas de cambio climático, no logran ser sustentables porque la sustentabilidad se juega en el corazón de la empresa, no en la piel de la empresa. Los seres humanos somos sustentables cuando lo llevamos adentro, cuando lo vivimos adentro. No somos sustentables porque de repente reciclamos o no somos sustentables porque cerramos rápido la llave. Somos realmente sustentables los seres humanos cuando la sustentabilidad pasa a ser parte de nuestra vida. Entonces, en este espejo que yo estoy tratando de compartir con ustedes, de la empresa como ser vivo, de la empresa como un organismo vivo, en imagen del ser humano, nosotros los seres humanos somos realmente honestos, somos sinceros en lo que hacemos cuando lo llevamos por dentro, no cuando nos vestimos de eso. La típica frase coloquial chilena que dice, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, para que sea verdad, para que sea sincera la sustentabilidad, va por dentro, no va por cómo me he visto. Y eso es muy importante. Entonces, ustedes piensen en sus empresas, ¿ya? Y piensen si lo que están haciendo es sustentable, ¿ya? Si la respuesta es sí, pregúntense cómo lo hago más sustentable, ¿ya? Y si la respuesta es no, pregúntense cómo puedo cambiar, ¿ya? Y les quiero dejar un método de 3 preguntas súper básicas, ¿ya? Muy simple, para que las trabajen cuando se vayan a dormir, las trabajen cuando estén en la empresa, cuando están, por ejemplo, el que le toca atender un almacén, ¿cierto? Siempre a veces el almacén se queda vacío, entonces uno se queda tranquilo ahí mirando los productos para que lo piensen ahí. O a veces cuando uno produce, la línea de producción para, ¿cierto? Las empresas siempre tienen momentos de pausa. Entonces, cuando tengan sus momentos de pausa, tomen estas 3 preguntas, ¿ya? Y son 3 preguntas cuyas respuestas no son específicas, no son matemáticas, son preguntas que lo que importa es que vivan dentro de ustedes como emprendedores sociales, que vivan, que las tengan ahí, ¿ya? Y son 3 preguntas básicas. La primera es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el producto que hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago comida? ¿Hago servicio? ¿Hago muebles? ¿Distribuyo alimentación? ¿Hago transporte? ¿Qué hago? Tener muy claro qué se hace, ¿ya? Como concreto, muy ligado a esto de lo que vendo, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué me compra el cliente? ¿Qué hago? ¿Ya? Y cuando uno tiene, es una pregunta bien obvia, ¿eh? Una empresa de lápices, ¿qué hace? Fabrica lápices, ¿cierto? Una señora tejedora teje chalecos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es una pregunta muy simple. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primera pregunta, ¿ya? Y cuando tengan clara la pregunta de qué hago, ¿ya? Pasen a la segunda, ¿ya? Y la segunda es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y aquí la cosa se pone complicada, ¿ya? Aquí la cosa es un poquito más difícil, ¿ya? No digamos que esto iba a ser tan fácil. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y en el cómo lo hago, la pregunta es, ¿cómo lo hago yo como emprendedor? Si soy excelente, si busco la excelencia, ¿cierto? Ahora, el cómo lo hago también tiene que ver con las relaciones que establezco con mis trabajadores y mis colaboradores. Mis relaciones laborales son parte del cómo lo hago, ¿cierto? Mis proveedores, los insumos
las materias primas que compro son parte del cómo lo hago, ¿cierto? Los residuos, el reciclaje de mi propia empresa son parte del cómo lo hago. Entonces, cuando ustedes se preguntan, sobre el cómo lo hago, en lo que entran es en su proceso productivo, naturalmente. Y al principio puede sonar raro, pero a la medida que vayan trabajando y vaya viviendo en ustedes la pregunta del cómo lo hago, van a ir pudiendo tener en su cabeza y en su corazón ese mapa, ese proceso productivo que tienen y las relaciones que se establecen en el proceso productivo. Entonces, cuando digo que quiero ser un emprendedor social, ¿ya? La pregunta del cómo lo hago es clave para saber si soy sustentable o no. Porque si soy un emprendedor social, me creo emprendedora o emprendedor social, y en la pregunta del cómo lo hago, me encuentro con que lo hago mal, con que el producto que entrego está defectuoso, con que tengo malas relaciones con los trabajadores y en general abuso de ellas, cuando no me preocupo del reciclaje de mi empresa, o no me importa de dónde vienen los productos o los insumos que compro, yo me puedo declarar como emprendedor social, puedo tener una charla de emprendedor social, pero si en el cómo lo hago no encuentro respuestas de emprendedor social, me empiezo a dar cuenta que esto de ser emprendedor social termina siendo más bien una linda narrativa, una linda forma de presentarse, pero tal vez levanto la alfombra y me doy cuenta que tengo la alfombra llena de polvo abajo. ¿Ya? Entonces, no basta con decir soy emprendedora social, soy emprendedor social, no basta con decir tengo propósito, tengo impacto, lo realmente importante es preguntarse el cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Esa cadena de valor. ¿Cómo está construida esa cadena de valor? Ahora, esto es una clave para esta pregunta, porque a veces pasa que nos empezamos a hacer esta pregunta y terminamos deprimidos. ¿Cierto? Hacemos la pregunta y terminamos todos llorando, decimos que lo estoy haciendo mal. Entonces la pregunta no busca acusarte de algo. La pregunta lo que busca es poner en conciencia del emprendedor su plan de mejoras. Esta pregunta tiene como dos caras de la misma moneda el plan de mejora. Porque cuando yo miro el cómo lo hago, observo el cómo lo hago, me voy dando cuenta de dónde tengo posibilidades de mejora. Entonces, veo el cómo lo hago y me doy cuenta que no estoy reciclando. Y tengo una oportunidad para empezar a reciclar. ¿Ya? Veo el cómo lo hago y me doy cuenta que hay una persona que trabaja en mi empresa que no está bien tratada. O me doy cuenta que tengo un trabajador que tiene un problema con un hijo y no le he preguntado cómo está su hijo. Cosas tan básicas. Entonces, el cómo lo hago no es una manera de autoflagelarse, ni una manera de apuntarse a sí mismo con el dedo, sino que más bien de tomar conciencia de todas esas áreas de mejora, de todos esos espacios de mejora que uno tiene. Cuando uno se levanta en la mañana en su casa y mira el living de su casa, sea un living grande o un living chico, uno siempre sabe las distintas cosas que quiere hacer en su living para mejorarlo. Quiero cambiar un cuadro, quiero mover una silla, quiero cambiar un adorno, tengo que arreglar un enchufe, tengo que cambiar el refrigerador, quiero cambiar la cortina. Siempre, sean personas que tengan muchos recursos o personas que tengan pocos recursos, uno siempre sabe cómo quiere mejorar su living, cómo quiere mejorar ese espacio de encuentro de su familia. Entonces, el cómo lo hago es lo mismo. Es la lista de supermercado, es la lista básica de qué cosas voy a incorporar en mi empresa para que cuando yo diga que soy emprendedor o emprendedora social, esté diciendo la verdad y no esté diciendo una linda manera de presentarme. ¿Ya? Entonces, ese es un segundo elemento que yo quería compartir con ustedes. Una segunda pregunta, perdón, de este set de 3 preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y la tercera pregunta es mucho más filosófica, la cosa se pone cada vez más complicada, ¿ya? Pero es una pregunta bien linda. Y una pregunta que también queda mucho para compartirla con la familia. Porque los que son emprendedores que tienen hijos adolescentes, por ejemplo, los que tienen sus parejas, sus compañeros, sus compañeras, sus maridos, los que pueden compartir la pregunta de ¿para qué lo hago? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? ¿Para qué lo hago?
¿Lo hago para satisfacer la necesidad del cliente? ¿Lo hago para ganar más dinero? ¿Lo hago para sustentar a mi familia? ¿Lo hago para tener ingresos para educar a mis hijos? ¿Lo hago para comprarme una casa en la playa? ¿Lo hago para mejorar ese living que acabamos de hablar? Entonces, ¿para qué lo hago? El propósito, el sentido. Entonces, cuando ustedes le digan, fíjense en estos minutos lo que logramos. Cuando ustedes le digan, definan su propósito, ustedes ya tienen un método, que es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y con esas dos preguntas, ustedes pueden entrar en la pregunta del propósito, que es ¿para qué lo hago? Y con eso tienen un pequeño método, un método de bolsillo, que pueden ocupar en la micro, que pueden ocupar camino al colegio de sus hijos, en cualquier parte. Se sientan y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Te puede llevar a un ejercicio de conciencia, de entendimiento de qué se trata, ¿ya? La idea de ser emprendedor o emprendedora social, ¿ya? Ese es un segundo elemento. Entonces, el primer elemento, vender. Vender, ¿ya? ¿Qué produzco? ¿Qué bienes o servicios produzco para entregarle al mundo? ¿Cierto? El primer elemento. El segundo elemento, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago y para qué lo hago? ¿Ya? Fíjense que en el primer elemento, en el de vender, me pongo de cara a la relación con el mundo, vender, intercambiar con el mundo, ¿ya? En el segundo elemento, me voy hacia adentro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago y para qué lo hago? Es conmigo la conversación en el segundo elemento, ¿cierto? Es privada. Entonces, vendo, pero después me voy hacia adentro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago y para qué lo hago? Y una vez que voy hacia adentro, y este es el tercer elemento que quería compartir con ustedes, es ir hacia afuera, ¿ya? ¿Cuál es la principal característica de un emprendedor social? Como hablamos, es capaz de vender, es capaz de hacerse estas preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago y para qué lo hago? Pero fundamentalmente como un cuenco, como una especie de vasija, de contenedor de todo esto que estamos hablando, es que un emprendedor social es una persona que tiene gran capacidad de percibir y de entender las necesidades del mundo, de saber hacia dónde va el mundo, ¿ya? ¿Qué necesidades tienen las personas? ¿Qué dolores tienen las personas? Las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, los ancianos. Por lo tanto, un emprendedor social que no es capaz de vincularse con el mundo, de compartir con el mundo, de observar el mundo, no cumple su segunda palabra, que es social. Entonces, cuando decimos emprendedor social, y con esto ya termino, cuando decimos emprendedor social, decimos emprendedor tiene que vender, ¿cierto? Y después decimos, ¿qué vendo? ¿Cómo hago lo que vendo? ¿Y para qué vendo lo que vendo? Y el segundo elemento, el social, tiene que ver con ir al mundo. Entonces, ¿qué vendo? Vender. Hacia adentro, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago y para qué lo hago? Y después hacia afuera, ¿qué necesita el mundo de mí? ¿Qué puedo aportar yo como empresa al mundo? ¿Cuáles son las necesidades que el mundo tiene que yo puedo cubrir? Si siguen esta lógica tan simple, pueden pasar de ser emprendedores sociales en la narrativa, en la idea, en el discurso, a ser realmente emprendedores sociales trabajando por generar, obviamente, rentabilidad, obviamente generar riqueza para sí mismos, obviamente, pero siempre con la mirada presente y de futuro de que las cosas que hacemos en la economía impactan a los demás porque somos interdependientes. Entonces, mi trabajo te sirve a ti y tu trabajo me sirve a mí. Eso quería compartir yo con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, y antes de irme, quería compartir con ustedes una pequeña recomendación, que es dónde poder seguir esto que estoy diciendo, ¿ya? Y esto que estamos hablando tiene dos fuentes. Es lo mismo que acabamos de conversar, tiene dos fuentes. La primera fuente es la fuente interior, nosotros mismos. Entonces la recomendación es que se tomen tiempo para ustedes mismos, tiempo para meditar. Por ejemplo, que antes de acostarse en la noche, antes de dormirse, puedan hacer una retroalimentación de cómo fue su día de emprendedor social. Buscar las preguntas y las respuestas dentro de uno mismo, de ese ser creativo, de ese ser amoroso, de ese ser espiritual que todos los seres humanos somos. Entonces, la primera fuente hacia adentro. Vayan a ustedes mismos.
Ustedes mismos en su interior tienen mucha más información que Google. ¿Ya? Vayan hacia ustedes mismos. ¿Ya? Y la segunda recomendación es que vayan a la calle. Salgan a la calle. Vayan a las ferias. Conversen con los jóvenes. Conversen con los niños. Conversen con los adultos. Conversen con las personas que viven en la calle. Conversen con las personas que manejan la locomoción colectiva. Conversen con el mundo. Porque en ese diálogo con el mundo está la mayor fuente de información y de inspirador de un emprendedor social. Entonces, dos fuentes. Uno mismo en meditación hacia adentro y recorrer el mundo como la fuente más valiosa de información. Muchas gracias.